queremos agradecer la participación de todos ustedes, de participar todos los jueves de este ciclo, donde tratamos de abordar distintas violencias que nos atraviesan a las mujeres y a personas del colectivo LGBTIQ. Es complejo llevarlo adelante en este contexto electoral, pero creemos que es necesario y fundamental estos encuentros de reflexión, de poder charlar y encontrarnos también entre nosotras y nosotres para poder discutir lo que nos pasa hoy, cómo los medios de comunicación están abordando la temática de género y la repercusión que estos tienen y la amplificación en las redes sociales. Lo que pretendemos es entender un poco más y poder construir una sociedad más justa e igualitaria para todos. Le damos la bienvenida a, primero y ante todo, en esta charla van a estar Ingrid Beck y Florencia Alcaraz, a quien le damos la bienvenida, pero antes vamos a escuchar a Marilina Gatpen, quien es secretaria general adjunta del Partido Socialista, y Erika Ines, quien es responsable de la Escuela de Formación Política del PS. Hola, buenas tardes, no sé si me escuchan bien. Yo breve quería saludarlas, bueno, sumarme a la reflexión y a las palabras tuyas, Paula, un poco esto, también no solo en esta época electoral, sino también por lo que atravesamos la pandemia, que hace mucho tiempo que no nos encontramos personalmente con muchas compañeras del país, y que estos encuentros, este ciclo de charlas, que viene generando desde Mujeres Socialistas, nos hemos podido ver, aunque sea un ratito, a la cara y charlar y reflexionar y hacernos un poco compañía en estos tiempos. Agradecerles a Ingrid y a Florencia por sumarse a esta última charla del ciclo de las violencias, que nos hace pensar, reflexionar, encontrarnos también para ver las diferentes violencias que sufren las mujeres y las disidencias, y también hacerlos reflexionar y encontrar con las herramientas con las que nos toca transcurrir durante todos los días, más cuando algunos estamos en gestiones públicas y tenemos que enfrentar y encontrarnos con situaciones que a veces nos hacen preocupar y a veces no tenemos todas las mismas herramientas para estos temas. Así que bueno, agradecerle a la FES, a la Usina Social, a las Mujeres Socialistas, al Partido Socialista, a Eli Fontán, que es nuestra secretaria de género del partido, por seguir motivando y generando estos espacios donde nos encontremos todas, y a Mujeres Socialistas. Así que bueno, doy inicio para Erika y para que podamos escuchar a Florencia e Ingrid. Hola, bueno, gracias Marilina por pasarme la palabra, y bueno, muchas felicitaciones y gracias por este nuevo encuentro. La verdad que ha sido un ciclo hermoso, muy bueno, muy potente, y que espero que podamos de alguna forma poner en marcha a través de este primer empuje de las mujeres socialistas, de la Usina, con la FES, algunas actividades para todos y todas los afiliados, afiliadas y simpatizantes allegados de nuestro Partido Socialista. Esta nueva conformación, configuración de nuestro partido tiene mujeres en lugares protagónicos, pero por eso mismo nos demandan una enorme responsabilidad. Mónica Fein como presidenta, muchas compañeras en un espacio de conducción nacional paritario, bueno, Eli Fontao, como mencionaba recién Marilina, en Mujeres Socialistas, y en mi caso en la Escuela de Formación Política, que para el Partido Socialista siempre fue un lugar de mucha relevancia, muy privilegiado. Así que tenemos el desafío de ponerle perspectiva de género a ese lugar de formación para todos los integrantes y las integrantes de nuestro partido. Es un trabajo enorme y hemos aprovechado este ciclo de charlas para escucharlas y para tomar de ahí empuje, fuerza para todo lo que viene el año que viene. El tema que hoy se va a abordar es un tema especialmente importante para las mujeres políticas. La violencia en los medios y en las redes realmente, bueno, ustedes la van a escuchar ahora, Ingrid y a Florencia, pero realmente signa, limita, modifica la vida política de las mujeres, porque hoy las arenas políticas son también arenas digitales. Así que es sumamente importante para nosotras como mujeres políticas entender estas lógicas y poder cambiarlas, porque realmente son espacios donde nos disciplinan
y nos empujan muchas veces a salir, y eso le ocurre a mujeres muy importantes, como mujeres dirigentes de todo el mundo que han tenido que abandonar este espacio, esta arena, por los ataques. Así que cuanto más podamos aprender y reflexionar acerca de esto, me parece que vamos a salir fortalecidos. Muchísimas gracias entonces a nuestras disertantes, a todas las que se conectaron, a todas las que organizaron, y bueno, buena jornada, buena charla. Gracias, Erika. Bueno, sí, un poco es entender que la violencia ejercida hacia las mujeres y las diversidades se produce de manera sistemática y que los medios de comunicación y las redes son una caja de resonancia de todo eso, y en vez de un poco mitigar esos golpes, los siguen amplificando. Creo que en eso tenemos que reflexionar también quienes ocupan esos espacios, ¿no? Creo que también eso es un paso importante a dar. Bueno, queremos agradecerle, sí, a los organizadores, por supuesto, por el empuje y por las ganas de sostener estos espacios, y a Ingrid Beck y a Florencia Alcaraz por ser parte de esta charla, por traernos con su tiempo, poder traernos un poco más de contenido y de un espacio para pensar y discernir acerca de las temáticas que hoy estamos abordando. Bueno, seguramente las conocen, pero voy a hacer una breve presentación de cada una de ellas. Florencia Alcaraz es periodista, licenciada en comunicación, tiene una maestría en política de género, es codirectora y fundadora del medio digital LATFEM, es docente, brinda talleres de periodismo feminista y es autora de varios libros, entre ellos Vidas en Suspenso y Que sea ley. Ingrid Beck es periodista, guionista, es escritora, participa activamente de varios programas y medios de comunicación en general, es conductora de radio, activista de los derechos de las mujeres, y fue una de las organizadoras de Ni Una Menos, es también autora de libros junto a Paula Rodríguez, Guía Inútil para Madres Primerizas, y junto a Alejandro Feinboim, Auxilio Somos Padres. Así que, bueno. ¿Yo sola la perdí a Paula? Bienvenidas, Ingrid y Florencia, gracias por... ¿Están todas ahí? Estamos sí. todas. Estamos acá. Bueno, se nos perdió Paula, que creo que nos estaba agradeciendo la presencia. Si quieren arrancamos. Sí. ¿Te parece, Sí, Cecilia? Sí, arranquen nomás, no hay problema. Arrancamos, bueno. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, si hay algún todo por ahí. Muchísimas gracias por este espacio. Lo que vamos a hacer con Flor, primero lo que quiero es agradecer este espacio y agradecerlo de corazón, porque estamos en un momento en el que los feminismos y las feministas estamos bastante replegadas, la pandemia nos ha desarticulado, nuestro espacio siempre fue la calle, fue estar juntas, como decía al principio Marilina, esos espacios de saludarnos, ¿no? Al principio, antes de algún encuentro, y hoy estamos todavía dispersas, entonces estos encuentros, aunque sean virtuales, sirven un poco como umbral para volver a los encuentros presenciales, para pensar en volver a las calles, para pensar en rearticular esas redes y para volver a poner en agenda los temas que nos interesan, que salvo excepcionalmente, bueno, en el caso del socialismo santafesino, tiene mujeres feministas a la cabeza de las listas, pero esto no ocurre en general en ningún lugar del país, así que la lectura es que realmente estamos en retroceso en ese sentido, por eso me parece importante este espacio y nutrirlo cada vez más de contenido, como decía Erika hace un ratito. Lo que vamos a hacer es, armamos una presentación conjunta, porque con Florencia trabajamos juntas, las periodistas feministas solemos trabajar juntas, tenemos tenemos proyectos en común, con Florencia nos unen un montón de cosas desde 2015, porque juntas participamos en la organización de Ni Una Menos, y lo que armamos es una presentación que reúne un poco todos los temas de esta charla. Yo voy a empezar hablando de lo más básico,
que tiene que ver con la violencia simbólica y cómo se construye esa violencia simbólica. Probablemente para muchas de ustedes esto sea un tema conocido, pero nos parece importante poner énfasis en eso, porque hablamos siempre de desigualdad estructural. Entonces, si no hablamos de por dónde empieza, difícil que podamos llegar a la situación en la que estamos hoy y que tiene que ver con la violencia en las redes, ¿no? Entonces, un poco como introducción, vamos a hablar de la violencia simbólica y de la violencia en los medios, y luego entonces Florencia se va a ocupar un poco más de la violencia política y contra las periodistas feministas en las redes sociales. Bueno, voy a compartir una presentación. ¿Se ve bien ahí? Bárbaro. Sí. Lo que yo no puedo hacer es pasar el Power. Ahí está. Bueno, la verdad es que de lo que venimos a hablar es de la violencia simbólica, pero en realidad podríamos empezar al revés, ¿no? Podríamos empezar a hablar de la violencia visible, de la violencia de los femicidios, de las agresiones físicas, de todo lo que está, lo ven ustedes ahí en la parte visible de la pirámide de la violencia de género, y lo que sostiene en esta pirámide es, a esas violencias son otras violencias, son las violencias más simbólicas, ¿no? Esto en esta pirámide, si tuviéramos que hacer la pirámide en donde está la base todavía más escondida, encontraríamos la violencia económica, ¿no? Me parece que esa sería la que está bien en la base, pero cuando hablamos de violencia simbólica y de violencia mediática, hablamos de lo que está en la base, que tiene que ver con esto de lo que vamos a hablar hoy, el humor sexista, la publicidad, la invisibilización de las mujeres, el lenguaje, los llamados micromachismos, ¿no? Se trata de esas violencias que son sugeridas muchas veces, donde no hay un ojo morado, donde no hay imposiciones, donde no hay golpes, no hay marcas claras, pero sí hay imposiciones que violentan las libertades individuales, que hablan de las mujeres como objetos de consumo, ¿no? que ofrecen productos de limpieza. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos. En la Argentina, como en muchos otros lugares, pero vamos a hablar de la Argentina en particular, tenemos una ley, la 26.485, me imagino que todas la conocen, tiene 2 artículos que hablan de este tipo de violencia. El artículo 5, que define a la violencia simbólica como un discurso que conlleva patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos que transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Y el artículo 6, que es más preciso en relación con la violencia mediática y que habla del tipo de las publicaciones y de la difusión de mensajes e imágenes estereotipadas y que promueven la explotación de mujeres, que difaman, que discriminan, la violencia que utiliza imágenes de mujeres, imágenes pornográficas de mujeres o de adolescentes o niñas, básicamente que construye patrones socioculturales que reproducen la desigualdad o generan violencia. El concepto de violencia simbólica se acuñó en los años 70 en el marco de los estudios sociológicos y habla de un tipo de violencia que, a diferencia de la violencia física, lo que hace es que se ejerce sin coacción, es la más naturalizada, es aceptada, y digamos, como está naturalizada y aceptada por quienes estamos en condición de inferioridad, de algún modo está legitimada. Lo decía Bourdieu, por traer una cita, la dominación masculina, que convierte a las mujeres en objetos simbólicos cuyo ser es un ser percibido, tiene el efecto de colocarlas en un estado permanente de inseguridad corporal,
o mejor dicho, de dependencia simbólica. Existen fundamentalmente por y para la mirada de los demás, es decir, en cuanto a que objetos acogedores, atractivos, disponibles. Se espera de ellas que sean femeninas, es decir, sonrientes, simpáticas, atentas, sumisas, discretas, contenidas, por no decir difuminadas. Es interesante porque esta cita de Bourdieu, que puede parecer vieja para muchas de nosotras que venimos trabajando en el activismo y que somos feministas, nos reconocemos feministas, aplica absolutamente a muchas, digamos, aplica absolutamente, creo yo, a la mayor parte de la sociedad, porque todavía los feminismos estamos en construcción, ¿no? Y en muchos casos aplica también a nosotras mismas como feministas, porque también estamos en un proceso de construcción y sabemos que es una práctica cotidiana, así que esto es un trabajo de todos los días. ¿Qué pasa cuando buscamos violencia de género en Google? Pasan estas cosas. Lo primero que se nos viene a la cabeza es lo mismo que es lo primero que aparece en Google. Es la cara de una mujer generalmente blanca, ¿no? Con el ojo morado por un puñetazo. Es una representación de, digamos, es la representación de la violencia física directamente sobre el cuerpo de la mujer, que se supone casi siempre blanca y de clase media. Es un cuerpo femenino que es golpeado o asesinado. Pero digo, esta es una de las primeras búsquedas de Google, aparecen estas imágenes. Esta violencia es lo que provoca las denuncias, lo que tratamos de erradicar con leyes que nunca son suficientes, lo que reclamamos que se termine, pero otra vez, lo que decía al principio, ¿qué es lo que produce este tipo de violencia física directa? ¿Qué es lo que lo permite? Bueno, entonces tenemos que pensar en un tipo de violencia mucho más complejo y más sutil. Porque frente a los casos de violencia física o material, hay un agresor que se puede identificar, ¿no? Hay, no, a veces se puede pensar en que se está avanzando en erradicarla, que hay, ¿no? Como que se puede avanzar en eso. En el caso de la violencia simbólica, el sujeto que enuncia la violencia no es material, ¿no? Muchas veces es invisible, entonces tiene esa función de dominación tan fuerte. Y es una de las violencias por razones de género más difíciles de identificar. Son mensajes que circulan en el interior de la sociedad y que, por supuesto, son amplificados por los medios de la comunicación. Por los medios de comunicación. Están tan naturalizados que a veces no solamente no los podemos reconocer, sino que además a veces se los vincula, por ejemplo, con tradiciones, o con identidad cultural, o con prácticas cotidianas. Podemos pensar que ya en la conferencia de Beijing en 1995 se identificó la violencia simbólica y se advirtió sobre la proyección constante de imágenes negativas y degradantes de la mujer, y se habló de que esto era un asunto de Estado. 25 años después, 26 años después, la situación no está mucho mejor. En 2020, con el aislamiento, la situación de el aislamiento por el COVID, todas sabemos que provocó un aumento exponencial de la violencia contra las mujeres, y por supuesto esta suerte de pandemia en la sombra tuvo sus efectos, su impacto en los niveles de violencia simbólica. En toda Latinoamérica, el único país que tiene un registro de denuncias por este tipo de violencia es la Argentina, y el dato que tenemos es que en estos primeros 3 meses y medio de cuarentena, que comenzó, bueno, la del 20 de marzo, en el país hubo más de 2000 llamados a la línea de emergencia nacional por violencia simbólica. O sea, es un dato que a nosotros, a las periodistas que trabajamos con datos, es más que elocuente, ¿no? Esta información. ¿Cómo circula la violencia simbólica? Bueno, esto lo tomé de un trabajo que hizo Sandra Chaer, que es una colega que trabaja en la organización Comunicar Igualdad,
Ella identifica 3 modalidades predominantes de violencia simbólica en los medios de comunicación: invisibilización, estereotipación y maltrato. La invisibilización, que hace referencia a la falta de representación o a la reducida presencia de mujeres en los medios, creo que es bastante evidente. Tenemos igual datos, por supuesto, para confirmar esta afirmación. En general las mujeres, salvo en algunos espacios en particular, solemos tener un papel de rol secundario o acompañamiento de protagonistas masculinos. La estereotipación, que es más claro el concepto, tiene que ver con la reproducción de las categorías de los mandatos, los patrones, ¿no? Los estereotipos, ¿no? Que llamamos habitualmente los estereotipos. Los estereotipos y los cuerpos hegemónicos, por ejemplo. Y el maltrato, que tiene que ver con cómo se muestra a la mujer en situaciones de subalternancia o de violencia. Saben que hay un test que se llama el test de Bechdel, que circula por ahí, que es un test que lo que hace una serie de evaluaciones en las películas o en las series para medir cuántas mujeres hay en la producción, en la dirección, digamos, y qué protagonismo tienen las mujeres en las películas y en las series, ¿no? ¿Qué lugar ocupan? Si son siempre la madre, la señora, la trabajadora de la casa particular, ¿no? La empleada doméstica, si tiene, o si tiene un papel protagónico activo. Bueno, no alcanza mucho con eso, porque la mayoría de las películas no pasan el test de Bechdel. Les voy a mostrar algunos ejemplos de esto que estoy contando. Miren lo que pasó, por ejemplo, les hablaba del test de Bechdel, miren este afiche, que es un afiche de 2016, pero es muy elocuente. Es un afiche de la película de X-Men Apocalipsis, que estaba en la vía pública en Los Ángeles y en Nueva York, y recibió y circuló mucho en redes sociales, y lo que mostraba era esto, o sea, estaba Mística siendo estrangulada por el antagonista, y la frase dice: solo los fuertes sobrevivirán. Lo tuvieron que retirar, la Fox lo tuvo que retirar y disculparse, porque dijeron: en nuestro entusiasmo por enseñar la villanía del personaje Apocalipsis, no reconocimos la connotación perturbadora de esta imagen en la forma impresa. Y encima lo que estaban diciendo es que su preocupación era por la imagen del villano y del tipo, y no estaban preocupados para nada por la imagen de la mina, ¿no? De Mística. Bueno, esto ocurre, esto es un ejemplo nada más. ¿Qué pasa cuando hablamos de estereotipos? ¿Qué nos dicen? Nos dicen a las mujeres que nuestros cuerpos no son buenos, que tienen que ser moldeados, que tienen que ser camuflados. Y encontré este aviso, esto que me pareció increíble, que yo no sabía que existía, que es bueno, tenemos los corpiños push-up, por ejemplo, ¿no? O sea, los tacos, las cremas para las arrugas, todo eso, los maquillajes que borran las marcas, que borran las pecas, que borran los lunares. Y tenemos acá los dilatadores de labios por succión, que son ventosas que lo que hacen es, te dejan los labios para hacer trompita, como ven ustedes ahí en la imagen, ¿no? O sea, es ya un producto para transformarte en una persona que tiene una boca que no es la que, ¿no? Bueno, me llamó muchísimo la atención también, por eso lo traje. Otra manera, decíamos, de restringir la movilidad de las mujeres, por ejemplo, es hablando de qué tipo de lugares tienen que ocupar, les sugieren a cuáles lugares tienen que pertenecer o tenemos que pertenecer. Y traje el ejemplo de algo que pasó, ¿se acuerdan de las chicas mendocinas que fueron víctimas de femicidio en Ecuador, en Montañita? Hicimos una campaña en su momento que era: ellas no viajaban solas, porque lo que había salido en todos los medios de comunicación era que viajaban solas. Entonces,
pasaban dos cosas ahí, eran dos operaciones a la vez. Por un lado, decir que si una mujer viaja con otra mujer, viaja sola, ¿no? Es decir, si no viaja con un hombre, está viajando sola. Y por otro lado, está diciendo, bueno, viajaban solas, se metieron en la boca del lobo, era obvio que les iba a pasar eso. Entonces, se armó esa campaña que era, ellas no viajaban solas, y si lo hubieran hecho, ¿qué? Bueno, esto es bastante reciente. El año pasado, si mal no recuerdo, la Secretaría de Comercio Interior, en ese momento a cargo de una mujer, de Paula Español, multó a los laboratorios ELEA por esta publicidad sexista de Agarol Pur, este laxante, que mencionaba la panza chata como uno de los beneficios y lo asociaba con lo saludable, cuando obviamente no necesariamente eso es saludable. Lo que decía digamos, lo que decía la multa o el comunicado, perdón, de la Secretaría decía que ejerce violencia simbólica contra las mujeres, ya que las imágenes y afirmaciones del anuncio construyen patrones estereotipados de la mujer. Y yo voy a hacer acá un disclaimer y voy a decir que más allá, digo, no juzgo el trabajo de Paula Español como secretaria de Comercio Interior económicamente, pero estoy segura de que este tipo de demostración o este tipo de comunicado, este tipo de multa, apareció desde la Secretaría de Comercio Interior porque a cargo estaba una mujer feminista. No creo que Feletti haga nada por el estilo, pero bueno, por ahí estoy prejuzgando. Lo que tiene también este producto además mentía porque hablaba de, modificó un nombre comercial que era anterior y además incluía la denominación natural cuando no hay ninguna característica en la composición del producto que indique que ese es un producto de origen natural, ¿no? Acá tenía un video para que vieran. Ahí está. A ver si lo podemos ver, porque esta publicidad fue tremenda, una publicidad de un banco, la publicidad del HSBC. Bueno, a ver si lo puedo pasar. ¿Se ve? ¿Se escucha? ¿Ni se ve, ni se escucha? Se ve, pero la imagen sin movimiento y sin audio. A ver, voy a ver si puedo resolver lo del audio. La otra vez lo resolví. Bueno, creo que igual funciona sin audio. Voy a tratar de ver si lo pueden ver, si avanza, ¿sí? ¿Ahí avanza? No, para nada. Qué pena. A ver si puedo compartir la pestaña. Bánquenme un segundito. ¿Ahí? Ahí se ve. Va Ahora avanzando, sí. Ahí sí. Bueno, ¿qué pasa cuando se hace una publicidad por gente que no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo, ¿no? Lo que Estela Díaz, la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, la repudió públicamente, dijo que era una forma de violencia simbólica.
dijo que la publicidad prioriza los objetos para asegurar por sobre la persona y dijo que es una forma de violencia simbólica. ¿Qué pasa? Uno podría pensar, bueno, el banco colabora con difundir que hay, digamos, la línea de asistencia a mujeres en situación de violencia por razones de género. Sin embargo, el link mandaba a una página del Banco de Seguros del Hogar. Es decir, que está banalizando realmente la situación de violencia doméstica, en este caso, para vender productos bancarios. Bueno, y tenemos acá también una etapa que generó mucha polémica, entre comillas, porque yo no le veo polémica, para mí es un horror, pero bueno, pongamos que hubo discusión, en donde se mostraba a la hija de la reina Máxima, esto también para que veamos que nadie se salva, ¿no? No importa el origen socioeconómico, no importa si sos princesa, reina, o si sos una trabajadora, igual vas a sufrir, por ejemplo, en este caso, gordofobia o discriminación, porque acá está mostrado el cuerpo de la mujer con un juicio de valor, primero ponen el foco en el detalle de una adolescente, ¿no? Porque es una chica creo que de 16 años. Dice, o sea, lo que hacen es, quieren mostrar como algo positivo el hecho de que un adolescente se muestre plus size, pero lo ponen como, digamos, se suben a la ola del body positive y lo que hacen es, bueno, aceptá quién sos, pero en realidad, primero, esto no tiene por qué ser un tema de conversación, digamos, sin la aprobación o sin el consentimiento de la protagonista. Esto es una revista que decide conversar sobre un tema para el cual no le pidió permiso. Y lo que hacen además es, le ponen el plus size para sacarle la connotación negativa de que no responde al peso determinado al cuerpo hegemónico, y lo transforman en una tendencia. Pero a la vez lo que hace el mensaje es reforzar el sistema, ¿no? O sea, si ella exhibe su gordura con orgullo, es porque tiene algún motivo para tener vergüenza. Entonces el rulo que hacen al exponer el cuerpo de una adolescente, hablar de que se aparta de la norma de la belleza hegemónica, es una suma de no, para mi gusto. No es que estoy diciendo que hay que censurarla, digo, me parece que estas cosas pasan cuando no hay perspectiva de género en los medios de comunicación, cuando no hay perspectiva de género en la publicidad, cuando no hay perspectiva de género en quienes producen esos contenidos. Bueno, y finalmente, o casi llegando al final de mi intervención, la invisibilización. Recién hablaba de que estas cosas pasan porque no hay perspectiva de género en los medios de comunicación, porque no hay perspectiva de género en la publicidad, y esto pasa porque el 78% de las empresas de medios está dirigida por varones. La desigualdad se ve en estos datos, en que... perdón, me fui para... Bueno, no sé cómo volver para atrás, tengo una serie de problemas. Ya, a ver, bánquenme un segundo. No, con la flechita para atrás Sí, del cursor. ahí va. Ahí. Ahí va. Perdón, parece que sé, pero no. Decía que tenemos estos datos que lo que hacen es absolutamente visible nuestra ausencia en la mayor parte de los medios de comunicación. Estos datos son lo más actualizado que tenemos. Tenemos un aumento en 5 años de 5 puntos en el aumento de las voces de mujeres como voceras y expertas, que es muy poco. Tenemos esta brecha entre las personas que trabajan en empresas periodísticas y quienes estudian comunicación, ¿no? Ahí hay una brecha enorme entre quienes se reciben en las carreras de comunicación y quienes efectivamente consiguen trabajo, que creo que es una brecha que se puede rever, o se puede constatar en casi todas las otras actividades.
y la visibilidad de las mujeres como reporteras aumentó un 3% en comparación con 2015. Un 3%. No llegamos más. Ahora van a ver cuánto nos falta. 67 años para cerrar la brecha promedio de la igualdad de género. Estamos mejor porque la brecha mundial son 135 años, aumentaron 35 años durante la pandemia, creció 35 años la brecha, así que estamos como queremos, ¿no? Lo que pasa es que no queremos esperar 67 años, la verdad, no queremos esperar 67 años. Entonces, estamos pensando en acciones para transformar los medios, acciones afirmativas como la ley de equidad de género en los medios, sobre todo en los medios públicos. Son todas relativas, ¿no? O sea, son propuestas que nosotros tratamos de impulsar como en cada área, como las mujeres en la política impulsan la paridad dentro de los partidos y como la impulsaron transversalmente en las distintas legislaturas del país y en la legislatura nacional. Una serie de ideas y medidas para empujar la participación y la perspectiva de género en los medios de comunicación y cerrar la brecha de desigualdad y sobre todo ir a una comunicación inclusiva y con perspectiva de género, ¿no? Bueno, creo que acá ya le paso la posta a mi compañera. Flor, vos me vas avisando cuando quieras que pase la diapo, ¿sí? Dale, gracias, Ingrid. Bueno, me toca esta parte que tiene que ver con la violencia en las redes sociales, que hablamos de violencias, por supuesto, machistas, de violencia política también. Me parece que hay que pensar ahí una definición, y bueno, antes de empezar, quería agradecer en la misma línea que Ingrid por el espacio, porque estos son temas que, a pesar de que nosotras lo tenemos conversado, porque como decía Ingrid, trabajamos juntas y las periodistas feministas tenemos nuestros espacios en red, la verdad que esta agenda de la violencia política y la violencia machista en redes sociales contra las periodistas feministas está bastante subestimada. Entonces necesitamos espacios de la política, de la cultura, de donde sea, en que se empiece a hablar de este tema. Necesitamos también nosotras mismas empezar a hablar de este tema, porque hasta lo tenemos lamentablemente muy naturalizado de alguna manera, como pasa con la violencia machista en general, como si fuera parte del juego, como si fuera parte de la dinámica, y bueno, la verdad que estamos intentando desarmarlo y que eso no suceda, pero necesitamos más espacios para hablar específicamente de la violencia en las redes. Y también para hablar de la violencia simbólica, esta introducción que hacía Ingrid, esta primera parte, me parece que es también clave, porque todavía no reconocemos el daño que genera y cómo, como decía Ingrid, sostiene el resto de las violencias en general, el impacto que tiene. Elegimos centrarnos en lo que pasa con las periodistas feministas en las redes porque es lo que conocemos, pero por supuesto también esto se replica con las funcionarias, con las mujeres de la política, con quienes tienen básicamente visibilidad, porque sabemos que Internet es un espacio público y privado más, en donde la violencia machista se replica y toma otras dimensiones, pero como decía, sigue siendo todavía subestimado, específicamente en el gremio de prensa, con los compañeros varones, cuesta muchísimo que reconozcan y que entiendan el efecto que tiene. Vamos a hablar de eso ahora. Por eso es importante que conversemos y que sea un tema presente, porque al igual que la violencia simbólica, si bien no deja marcas y huellas físicas, sí genera sus propios daños y sus propios efectos e impactos, y de eso es de lo que tenemos que conversar, sin entrar en una narrativa quizás de la victimización, pero sí aportando como al debate y al reconocimiento de esta violencia como un tema estructural, sobre todo en estos tiempos que, por supuesto, las redes son lugares que habitamos y que en su momento también nos dieron lugar para construir movimiento, para impulsar al movimiento feminista. Ni una menos surge a partir de un intercambio en redes sociales, impulsado, por supuesto, con toda la estructura y la columna vertebral del movimiento feminista en Argentina, que tiene una potencia enorme, pero hoy en día, después de los años que transcurrieron y que nos tuvo presentes en las calles, quizás estamos asistiendo, y lo observamos nosotras, pero también hay estudios que lo ratifican,
un retroceso de nuestra presencia en las redes sociales por todo este hostigamiento, este acoso del cual vamos a hablar. Primero, definir y compartir que cada vez que una periodista feminista comparte una nota en redes sociales, pero también yo agregaría hasta un video de gatitos o una foto familiar, muchas veces recibimos como respuesta de usuarios que desconocemos o no, una catarata de amenazas y mensajes de odio, ¿no? Nuestra intervención en ese espacio que son las redes sociales, que es Internet, tiene como respuesta muchas veces este impacto, ¿no? Esta respuesta en relación a los contenidos que compartimos, como dije, ya sea un contenido específico, una nota sobre aborto o no, un video de gatitos o una foto familiar, convivimos con eso a diario, y como decía, quizás es algo que nos sucede tan en el cotidiano que lamentablemente lo fuimos como naturalizando de alguna forma, y está bueno empezar a desarmarlo y a desmontarlo. Y además esto, reconocer que nosotras sufrimos una doble exposición, porque el acoso y el hostigamiento y los mensajes de odio, las amenazas, es algo que sufren todas las mujeres lamentablemente en las redes, pero nosotras, por nuestro rol social, tenemos como ese doble exposición, ese doble impacto por nuestra condición de género como mujeres, cis en nuestro caso, y por nuestro rol social como voceras, activistas, como periodistas feministas. Y eso también, de alguna forma, es lamentablemente subestimado. A mí personalmente me tocó compartir con compañeras quizás de México o de otros países de la región que sufren mucho más el acoso y las amenazas, o de una manera también particular por las especificidades de su país, y ellas me decían, tenemos que reconocernos como defensoras de derechos humanos, y a mí me parecía un montón decirnos defensoras de derechos humanos, pero va en esa línea, va por ese enfoque que tenemos que empezar a pensar. Ahí si querés pasemos, sin que me colgué hablando de esto. Espera que... Ahí va. Bueno, ¿cuáles son los tipos de ataques que recibimos en las redes sociales principalmente? Ahí se pasó, para que se adelantó. Ahí está, los tipos de ataques. Bueno, principalmente trolls o militantes antifeministas que pueden llegar a iniciar una campaña de desprestigio contra nosotras. Esto de, primero como básico estos mensajes del tipo abortera, asesina, puede ir por ahí, insultos varios, pero también es importante como identificar este tipo de ataques que son básicamente coordinados y que inician como campañas muy específicas de desprestigio, que pueden ser personales, del tipo de dónde saca la información esta periodista, cómo consiguió ese dato, quién es para hablar de este tema, que si uno se pone a pensar, son los mismos mensajes que recibían, no sé, las sufragistas en su momento cuando peleaban por el derecho al voto. Digo, es un poco la misma réplica de desprestigiar personalmente a un individuo o al colectivo, como del tipo de campañas que seguramente conocerán, donde están las feministas, el famoso hashtag que nos pregunta y nos impone como si fuéramos superheroínas de todos los problemas del mundo. Y bueno, ese tipo de interpelación está comprobado, y ahora vamos a ver algunos estudios, que son ataques coordinados y que no parten de personas individuales, sino que hay como una coordinación por parte de trolls o de grupos antifeministas. Después estamos expuestas, como todas las personas que usan Internet, al hackeo, pero bueno, nuestra información por supuesto que es sensible, por supuesto que muchas veces interpela al poder, por supuesto que muchas veces tiene que ver con víctimas y sobrevivientes y con información que no queremos exponer públicamente, entonces ese hackeo es un riesgo para nosotras. Y otro de los tipos de ataques que aparecen ahí enumerados, y que todo esto, por supuesto que lo fuimos construyendo con compañeras que vienen trabajando en distintos rincones de la región sobre esta temática, y nosotras nos fuimos interiorizando, porque la verdad que si nos ponemos a hablar, a mí me gustaría escribir y hacer mi trabajo y estar tranquila con eso, y no conocer este tipo de ataques que aparecen en las redes y que son específicos de las violencias machistas en redes sociales, pero tuvimos que ponernos a investigar y a buscar ese material, ¿no? Bueno, otro de los tipos de ataques es el doxeo, que por ahí es una palabra en inglés que
que lo que quiere decir es la publicación de información íntima o personal o privada de la persona para exponerla. Puede pasar desde que publiquen, no sé, un carnet de tu trabajo hasta la dirección de tu casa, que muchas veces ese mensaje no quiere decir nada, pero también nos pone a nosotras en un lugar de vigilancia constante y llaman al ataque a otros grupos que están ahí o a otros odiadores seriales que están circulando en las redes, ¿no? Quizás si uno ve el mensaje descontextualizado y que publiquen, por más que sea horrible, que publiquen algo personal tuyo, la dirección de tu casa, por ejemplo, eso puntualmente, en sí mismo como mensaje no es un mensaje de odio, pero sí llama al odio del resto de las personas y nos coloca a nosotras en un lugar de total indefensión al publicar algo tan personalísimo, ¿no? Después, muchas veces, esos ataques están centrados, por supuesto, como pasa con la violencia simbólica que compartía Ingrid recién, en el aspecto físico, ¿no? Gorda como insulto, por el color de piel, por el aspecto, fea, o sea, un montón de mensajes, pienso en los que llegan a mi Instagram, lo que sea, que no les gusta, y entonces su forma, que también son los que pasan en la calle, ¿no? Si uno se pone a pensar, el típico que te grita en la calle y no le contestás, por supuesto, porque quién levantó de esa manera, y se da vuelta y te dice fea, ¿no? Bueno, esa misma réplica un poco ocurre en las redes. Y en algunos casos las amenazas sí se vuelven explícitas, que ahí ya escala cuando hay amenazas desde amenaza de violación, amenaza de muerte, amenaza de asesinato de familiares, de personas queridas, digo, eso puede pasar y hay casos registrados y reportados, y eso por supuesto tiene un impacto. Si querés, Ingrid, ahí pasamos a la otra. No es para nada gratuito para nosotras. ¿Qué efectos tiene este tipo de violencia en las redes? Que algunas llamamos violencia política, creo que hay que empezar a pensarla en esos términos. Hay otras compañeras que la llaman tecnoviolencia machista, porque incluye las nuevas tecnologías, las TIC, esa es otra definición que puede aparecer. Pero ¿qué tipo de efectos tiene esta violencia para nosotras? Principalmente, y para mí el más preocupante, es que nos conduce directamente a la autocensura. O sea, la próxima vez que nos toque publicar un artículo, una investigación o lo que sea, lo vamos a pensar un montón de veces porque no queremos recibir esos ataques. Entonces, queramos o no, nos vamos como apagando. Por eso yo, esto que les decía, identifico que estamos en un momento de retirada porque publicar para nosotras tiene un costo enorme. Insisto, sin ponerme desde una narrativa de la victimización ni ponernos a nosotras, pero de verdad tiene un costo enorme porque además de pelearnos con editores, con todos estos que recién mencionaba Ingrid, que hacen a la pirámide de los medios de comunicación, cuando llegamos a publicar recibimos muchos ataques. Entonces tiene un costo enorme y muchas veces cuando esto se vuelve sistemático termina conduciendo a lo que es la autocensura. Bueno, y es un ataque contra la libertad de expresión porque coarta nuestra visibilidad, nuestra participación en la vida pública, digo, muchas veces a partir de estos ataques hay colegas que deciden no participar en conversatorios como este u otro, o en espacios de discusión más pública, porque no quieren exponerse a que eso suceda. Y por supuesto que produce daños psicológicos y emocionales que, al igual que la violencia mediática y simbólica, no deja esas huellas, esas marcas en el cuerpo, deja las otras marcas menos visibles. Y bueno, tiene un impacto físico y psíquico, y también, y no menos importante porque este quinto, puede causar pérdidas económicas porque se meten con nuestro trabajo. Entonces ahí, si nosotras no publicamos, no cobramos, muchas que somos freelance o que trabajamos por publicación de notas, digo, la autocensura, la coartación de la libertad de expresión tiene un impacto económico en las vidas de las periodistas feministas. Por eso también creemos que no debe ser subestimado como lo es hasta ahora. Acá algunos datos de informes, de los últimos informes que hay circulando, que también estuvimos ahí rastreando y que les recomiendo que los busquen porque son súper interesantes para ver cómo esto es un fenómeno realmente global, no es algo que sucede en Argentina, cada país tiene sus propias características, pero es un fenómeno
internacional, y tiene como también esto en común de que muchas veces es subestimado porque nosotras no tenemos los espacios para hablar de esto, o porque cuando lo hablamos los compañeros, los colegas en el gremio de prensa piensan que es algo menor. Hay un estudio que se dio a conocer, que se actualizó este año, que se llama The Cheating, Global Trends in Online Violence, contra las mujeres, bueno, lo leo en castellano, porque mi inglés es pésimo, y este informe, que lo hace UNESCO con una organización internacional de periodismo, que es la ICFJ, llega a la conclusión de que los principales perpetradores de la violencia en línea, online, son trolls anónimos y actores políticos. Que eso, bueno, tiene que ver con esos ataques coordinados que recién mencionaba, y no es un dato menor porque da cuenta de que esto es sistemático. Después hay un estudio que hizo The Guardian, también para poder reconocer este tipo de violencia, y que registra de que de los 70 millones de comentarios que habían dejado en su página web, desde el año 2006, descubrieron que de los 10 o de los 10 colaboradores más atacadas, 8 eran mujeres, de las cuales 2 eran lesbianas. Bueno, acá hay datos que dan cuenta y son como evidencia de lo que estamos diciendo y de que no es un problema menor. Y después un último estudio que dice que las periodistas reciben en promedio 3 veces más comentarios inapropiados o insultantes que sus colegas varones en las redes sociales, y que esa violencia tiene efectos disuasorios porque genera esto que decíamos, autocensura, vergüenza. Digo, esos efectos son reales y tenemos testimonios de un montón de compañeras que lo han atravesado, y que después, esto que les digo, cuando tienen posibilidad de volver a publicar o lo que sea, lo vuelven a pensar 2 veces porque no quieren exponerse de esa manera y prefieren buscar otro trabajo que no las exponga tanto. Ahí pasamos a la otra. Bueno, ¿qué podemos hacer ante este tipo de violencia machista en las redes, las periodistas feministas? Ahí enumeramos algunas de las opciones, también un poco para sistematizar y para que esto sirva para otras que atraviesan esta situación. Primero, reconocerla, digo, la gradualidad de la violencia, igual que con la violencia machista en general, es importante reconocer de qué grado de violencia estamos hablando. Si son insultos, si es un acoso, si es una amenaza explícita, como el tipo de ataque que nombrábamos antes, si es un trolling, si es un odio viral, alguien inició una campaña de desprestigio y eso después se viralizó y se convirtió en una campaña, si es doxeo, esto que les mencionaba, que es la difusión de información que es personal o que es íntima, si nos están extorsionando, que es algo que puede también pasar, si hay un robo de identidad, que esto también es recontra común, que aparezcan cuentas falsas con los nombres o los rostros de las periodistas feministas en las redes sociales o en Wikipedia, o suplantación de identidad o creación de perfiles falsos, esto también, de crear un perfil paralelo o entrar a hacerse pasar por determinada periodista o modificar su perfil de Wikipedia, eso sucede. Bueno, y por supuesto, hostigamiento o directamente espionaje, que sabemos que lamentablemente en Argentina también puede pasar. Bueno, después de reconocerla, creemos que un paso importante es documentarla, que también es el consejo que dan todas las expertas, todas las organizaciones que trabajan este tema. Muchas veces puede ser doloroso, molesto, ¿no? Hacer una captura de esos mensajes que no queremos ver. A mí, por ejemplo, mi situación personal es que no quiero verlo y se los doy a alguien y les pido a una amiga, no sé, a mi compañero que haga una captura y lo guarde para después tenerlo, si yo en algún momento quisiera hacer una denuncia o avanzar con eso, tener como la evidencia y la prueba, pero yo no los quiero ver esos mensajes, elijo no verlos, pero siempre es como bueno tener alguna aliada que pueda hacer esas capturas, hacer esos registros para poder documentarla. Luego, reportarla. Están las plataformas que tienen sus vías de reporte de este tipo de violencias. Lamentablemente no se conoce que, por ejemplo, Twitter, Facebook, Instagram tienen sus vías para denunciar
este tipo de violencia porque no están pensadas para eso. De hecho, hace muy poquito salió un informe en donde directamente Twitter confiesa que el algoritmo beneficia a la derecha, ¿no? Entonces, esos canales para hacer reportes no son muy accesibles para quienes trabajamos en las plataformas, menos para el resto del colectivo de periodistas feministas. Una opción también, por supuesto, que es bloquear, nos la pasamos bloqueando y poniendo como medidas de seguridad en nuestras cuentas. Denunciar, según el país y según la legislación vigente, también es una opción dentro del menú de posibilidades, pero también sabemos que la justicia es patriarcal, no sabemos si nos va a dar la razón, puede ser un boomerang muchas veces para nosotras mismas. Una opción que siempre comentamos entre los colectivos de periodistas es poder también llegar a instancias quizás internacionales, digo, porque es dejar registro, ¿no?, de lo que pasó, porque una a veces no quiere la denuncia por la reparación o por el castigo, por el enfoque punitivo, pero sí para dejar un registro de que eso pasó y que eso afectó puntualmente a determinada periodista. Y después esta la agregué yo porque no estaba en el manual de recomendaciones que habíamos armado. Ah, sí estaba, pero bueno, esto lo trabajamos con algunos colectivos que vienen abordando este tema. Ignorar también puede ser una opción, no hacer nada, digo, porque también estamos como muy seteadas y acostumbradas a estar en el lugar ¿dónde están las feministas? Bueno, acá, respondiendo, yendo para adelante, como combativas, como superheroínas. Bueno, a veces una opción puede no hacer absolutamente nada, ignorar y protegernos. Yo creo que en este contexto de tanta avanzada de la derecha y de todo lo que está sucediendo con este tipo de ataques, no hacer nada tiene que ser una opción recontra válida para cuidarnos, porque también tenemos que proteger lo logrado y lo conseguido, porque no estamos en el contexto de 2018, todas en la calle, movilización masiva, es otro el contexto hoy en día, entonces ignorar también puede ser una opción. Pasamos a la otra. Bueno, así como Ingrid compartía qué podemos hacer con los medios, cómo transformarlos, qué podemos hacer con las comunicadoras atacadas, que esto también me parece importante compartirlo con ustedes, que muchas vienen de la política, digo, también crear alianzas y hablar de estos temas es fundamental, poder pensar y crear espacios que sean seguros de escucha, porque a veces las que son atacadas no quieren hablar en cualquier ámbito, no quieren dar una entrevista en la televisión contando cómo fueron atacadas. Por ahí esa no es la estrategia. Les cuento una anécdota chiquita que hace poquito me pidieron hablar de este tema para un canal de afuera, y me pedían que yo muestre los mensajes que me llegaban a mis redes sociales cuando me atacaban o me insultaban, y que me filme una cámara con mi reacción leyendo esos mensajes. Eso es todo lo que no hay que hacer, todo lo que se desrecomienda, digo, no queremos ver esos mensajes. Quizás hay compañeras que sí, pero me parece que al igual, el mismo tratamiento que tenemos con las víctimas de violencia en general, tenemos que tenerlo con las comunicadoras que son atacadas. Entonces, generar espacios seguros de escucha es realmente importante para empezar a conversar. Por supuesto que siempre la salida es colectiva, y organizarnos en red también es una respuesta, saber que no estamos solas, eso nos fortalece individualmente, pero también como colectivo de comunicadoras feministas, y como decía Ingrid al comienzo, afortunadamente en Argentina hay una tradición, una historia de las periodistas en red, y cada vez más, sobre todo después de 2018 y con la lucha por el aborto, se multiplicaron las redes informales y formales que existían, redes federales, y eso es un sostén para muchas, pero bueno, todavía hay otras que no están organizadas, y me parece que tienen que encontrar esos espacios, ayudarlas a registrar, ponernos en ese lugar que les comentaba antes, de hacer las capturas, de guardar los mensajes. Por ahí una no es atacada, pero puede ayudar a la compañera en ese sentido. Pensar junto con otras, yo ahí sumaría junto a otras disciplinas y junto a otras mujeres también que son atacadas en las redes, pensar las estrategias, enviar mensajes de apoyo públicos o privados también puede ser una de las formas de acompañar,
Y como ya lo dije muchas veces, no subestimar el problema porque ocurre en el ámbito digital, ¿no? Como si el ámbito digital fuera un lugar a no tener en cuenta, porque eso no se puede trasladar a la vida analógica y no genera ningún daño, ningún impacto. Bueno, no hay que subestimarlo. Acá les dejo y después, si quieren, les comparto en el chat, porque ya en un rato abrimos a las preguntas y podemos intercambiar. Algunos instrumentos, estos son 2 piezas que hicimos desde el ADFEM, el kit de cuidados digitales, desde el ADFEM y la red de periodistas feministas de Latinoamérica y el Caribe, que tiene parte de todo esto que estuve compartiendo, lo sistematizamos acá, y lo hicimos circular entre colegas de la región, y durante la pandemia, como queríamos que llegue a más, porque como toda la violencia machista se agravó durante el aislamiento y todo lo que tuvimos que vivir desde marzo de 2020, llevamos ese kit de cuidados, que eran como unas piezas visuales como las que ven acá, las llevamos a cápsulas sonoras para que pueda circular a través de WhatsApp. Hay muchísimos otros ejemplos y hay material, sobre todo acá en la región, la verdad, hay de Paraguay, México, hay mucha investigación hecha y mucho material producido. Muchas veces no nos llega por esta misma subestimación que hacemos nosotras mismas del problema, pero hay instrumentos para responder o para organizarnos de alguna forma frente a esta problemática. Creo que ahí llegamos al fin, y nos encanta esta Barbie para despedirlas y saludarlas. Pero igual nos quedamos para preguntas acá, obvio. Bueno, gracias Florencia, gracias Ingrid. Bueno, yo les decía que podían empezar a generar las preguntas a través del chat y empezar a participar. Otros dicen muy bueno, sí, es todo muy bueno, y creo que sí, como decían tanto Ingrid como Florencia, digamos, estamos viviendo una situación compleja de hostigamiento y retroceso en un montón de cuestiones, pero bueno, también tiene que ver, no sé cómo lo ven ustedes, pero creo que la pandemia colaboró mucho en que, bueno, ese 2018 que vos comentabas, Florencia, de estar en las calles, de tomar la calle, este retroceso de no estar en la calle, de no estar tan unidas, porque bueno, obviamente la pandemia genera también todo eso, lleva a la exacerbación de estos discursos, si se quiere, más de derecha, y estos trolls, pero no tal trolls, antifeministas que existen. ¿Qué visión tienen Sí, ustedes, yo no? creo que la pandemia solo lo profundizó, pero creo que son discursos y digamos, y personajes, que lo estamos viendo en el resto del mundo también, no es un fenómeno local. Es claramente una reacción patriarcal a los avances también de los progresismos y de los feminismos en distintos lugares. Creo que probablemente sería menos virulento en las redes sociales si no hubiese habido pandemia, pero no estoy segura de que, no, más bien estoy segura de que igual hubiese ocurrido, ¿no? Me parece que lo vemos venir, y que ante cada paso nuestro, cada avance, hay una reacción fortísima de los sectores conservadores. Así que creo que es eso, se exacerba con la pandemia, se exacerbó además por la cuestión de estar permanentemente en las redes sociales, pero es algo que viene, digamos, que hubo un huevo de la serpiente y está creciendo. Yo lo veo así, no sé, Flor. Sí, coincido totalmente, y también que las feministas lo veníamos advirtiendo, ¿no? Como también esa subestimación estaba dentro de la política tradicional, porque creo que, sobre todo después de Ni Una Menos y con el primer proceso de discusión del aborto en 2018, veníamos como advirtiendo este tipo de reacción, y bueno, creo que era encapsulada a que se oponían a los temas de las mujeres, ¿no? A la agenda de género únicamente, pero nosotras, ahí creo que tenemos claro que van en contra de la democracia, porque también el feminismo fortalece a la democracia. Entonces, sucede que todos estos esfuerzos en contra de desprestigiar nuestra lucha van por ese lado. Sí. Totalmente, tiene que ver con eso de los derechos humanos, realmente
Así. Hay una pregunta de Marcela que tiene que ver cuál es la opinión de ustedes sobre la crítica al feminismo periodístico u organizacional de la arbitrariedad en el tratamiento de casos de estupro o violencia según el actor involucrado pertenezca al progresismo o no. Yo no la termino de entender bien la pregunta, creo, pero Tampoco. es un poco ¿dónde están las feministas? ¿Por qué cubren estos casos y no? Sí, no sé si va por el lado de ahí. Siempre el periodismo feminista es cuestionado por el lado del sesgo, ¿no? De como, por qué tienen como una parcialidad. Y ahí me parece que un poco hay que dejar esa vieja idea de la objetividad, de la neutralidad, como que todo eso ya lo hemos abortado, y creo que el periodismo feminista va por el lado de construir, de hecho, pactos más transparentes con las audiencias, porque dice con claridad los posicionamientos que tiene, para dónde va, cuáles son sus objetivos. Después, sobre algunos casos específicos, ahí no sé si terminé de entender bien la pregunta, pero digo, muchas veces, tener en cuenta la precarización laboral de nuestro gremio y específicamente de nosotras, y las dificultades que tenemos para estar insertas en los medios de comunicación en general. Digo, a veces puede pasar el prejuicio de que ¿por qué no cubrieron este caso o no tienen esta nota sobre este caso? Y fue porque no estábamos dando clases o teniendo 1000 trabajos para sobrevivir, no sé. Sí, y en otros casos es porque en los medios en donde trabajamos no hay voluntad de publicar esas cuestiones, ¿no? No todas nosotras decidimos sobre nuestros contenidos, ni sobre qué se publica y qué no. Así que hay un montón de mediaciones entre nuestro trabajo y lo que se publica también muchas veces. En el caso, por ejemplo, digo por poner un ejemplo que ella lo cuenta, en el caso de Mariana Iglesias de Clarín, que ella es editora de género de Clarín, ella no decide sobre los contenidos del diario, de hecho han publicado una columna contra ella en el mismo diario, ¿no? de un diputado nacional. Así que esa es la situación en general de las periodistas feministas. Y también está esta cuestión que me imagino que también le ocurre a la mayoría de las feministas, que es este pedido, esta demanda permanente de repudio o de manifestación sobre uno u otro caso individual, y la verdad es que nosotros no, por lo menos no, mi trabajo no lo hago por ese lado, no creo que tenga necesidad de posicionarme frente a cada caso individual, sino que nuestro trabajo es más, tiene más que ver con lo estructural, ¿no? Creo que María Julia está levantando la mano, ¿no? La veo ahí. Sí. ¿Puedo una preguntita? Sí, participa. Yo me quedé muy enganchada con lo que contaba Flor sobre las estrategias más concretas de abordaje de la violencia en redes. Me parece muy bueno ahí toda esa enumeración que hicieron, y especialmente con esta cuestión de la multidisciplinariedad, pensando esto, o sea, si bien las periodistas feministas y las mujeres políticas son las que generalmente están más expuestas y reciben más violencia de este tipo, un ejemplo muy chiquito que para mí se expandió demasiado por el perfil de la persona, una compañera economista de la academia, investigadora, tomó la decisión de no evaluar artículos académicos de revistas que no tengan al menos un 40%, creo que fue el criterio, un 40% en su comité editorial de la revista académica de mujeres. Entonces le pidieron un mail pidiéndole eso, que evaluara un artículo. Ella miró cómo estaba compuesto el comité y le respondió: no estoy de acuerdo, no voy a evaluar por esto, esto y esto. Y lo publicó en Twitter, su respuesta. La mataron. Y es una persona que tenía poquitos seguidores, ¿no? Como que de repente su tweet estalló. Entonces, me quedé enganchada con esta cuestión de cómo generar redes, y más en este marco de repliegue de los feminismos, que muchas veces esas redes se generaban por la calle, por estar encontrándonos, cómo generar eso en el mundo virtual.
no sé, si capaz tenían alguna cosa pensada para charlar acá, poner en común. Re difícil la pregunta. Sí, y no hay una receta, o sea, esas son todas recomendaciones, pero no es que funcionan al 100%, son como sugerencias y que fuimos como sistematizando también para tener algo de dónde agarrarnos, porque la verdad no hay mucho como, y a cada una también le funciona su propia estrategia, es esto. Yo, por ejemplo, elijo no ver nada y no hago nada, no documento, no hago todo lo que les dije que hay que hacer, no lo hago porque me significa mucho esfuerzo para mí. Psíquico, mental, todo. Entonces soy muy mala con eso, me cuesta mucho. Sé que hay que hacer todo eso, pero como sincerándome con ustedes, me cuesta muchísimo. Y por supuesto sí tengo mi red, pero creo que nos falta tener nuestra propia red de trolls feministas. Esa es mi respuesta. Es que me parece. Yo creo que la desigualdad estructural también está ahí. O sea, los trolls tienen tienen plata. O sea, la verdad es esa, o sea, tienen plata, generan, digamos, nosotros además tenemos ética, honestidad intelectual y demás, construimos narrativas, o sea, trabajamos de esa manera. Ellos no, pero nosotros no tenemos ni la posibilidad siquiera de pensar en armar alguna plataforma que nos permita defendernos de los ataques. A mí me pasa como a Florencia, yo prefiero no ver, no enterarme de los ataques, tengo todo seteado en mis cuentas para no verlo, como lo veo salvo cuando es muy virulento porque no lo puedo omitir. Y también me pasa que por ahí pienso, estaría bueno salir a defender a esta compañera públicamente y digo, después me van a venir a mí todos los trolls y la voy a pasar horrible. Entonces, que ese es el efecto, ¿no? El efecto es disciplinamiento, autocensura, encierro, aislamiento, todas las cosas que provocan la violencia. Entonces, nuestras redes a veces son más informales y nos damos contención a veces por fuera de las redes sociales, ¿no? Y también otra cosa que pasa, y no está mal decirlo, es a veces cuando les respondemos a los trolls o cuando salimos públicamente a responder a los ataques, lo que hacemos es, lo simplifico, darles el gusto, ¿no? O sea, lo que hacemos es darles visibilidad a ataques que por ahí quedarían un poco menos visibles si nosotras no les diéramos visibilidad o no les diéramos importancia. Porque lo que muchas veces buscan estos personajes, reales o falsos, es justamente hacerse visibles para generar más interacciones y para que el ataque crezca. Sí. Acá decía Julia también, bueno, pensaba en tantas que abandonan las redes o publican poco para no ser maltratadas. Recordaba a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que se fue de Twitter. Sí, y la Ofelia Fernández también. También, claro, sí, porque fue... Sí, que la política, la legisladora porteña más joven de la historia argentina se haya tenido que ir de Twitter es una pauta de alerta enorme, digo, porque también pasa lo mismo en esta, perdón que insista con la subestimación, pero cuando Ofelia asumió tuvimos un montón de notas y de medios internacionales mirándola y apoyos y demás, pero cuando se fue de Twitter no hubo tanto acompañamiento ni de la política tradicional ni del propio feminismo, digo, ahí hay que hacer como una autocrítica porque realmente es gravísimo, es una voz pública joven, feminista que está fuera de las redes. Sí, representa una generación que obviamente se mueve a través de las redes. Twitter es un espacio fundamental. Y cómo, digamos, pensando en lo que se viene, digamos, cómo pararse, a ver, algún mensaje a lo mejor un poquito más esperanzador de dónde pararnos o cómo ubicarnos o cómo empezar a trabajar de esto si no nos encontramos personalmente, si generamos una red de redes, digamos, si las leyes que tenemos por las cuales empezar a trabajar, como esta ley que vos decías, Ingrid, de empezar a trabajar sobre la equidad de género en los medios, ¿no? Esta organización, estamos un poco desorganizadas, creo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, la ley de equidad de género en los medios es una ley nacional que se va a aplicar como se puedan aplicar las leyes, ¿no? Como ya sabemos, las leyes que tienen que ver con los cupos, con las acciones afirmativas, tardan en aplicarse. Es un paso posible, digamos, todo lo que son acciones afirmativas son pasos posibles. Yo sí creo que hay que reorganizarse y tender redes reales, no necesariamente virtuales, entre periodistas
políticas, abogadas, digamos, todas las que estamos, las que tenemos posibilidad de amplificar los discursos y consensuar narrativas que sean narrativas feministas y en las que podamos acordar, aunque no necesariamente estemos de acuerdo en todo, ¿no? Pero algunas cuestiones que tienen que ver con cómo vamos a contar los feminismos y qué agenda vamos a llevar, qué agenda pública vamos a llevar, porque no tenemos acuerdos sobre eso, por ejemplo. Entonces a mí eso me parece que es algo propositivo y hacia adelante. Nosotras venimos trabajando en eso y venimos pensando en eso y nos parece, y lo comparto también con ustedes, que la agenda feminista tiene que ser la agenda del trabajo, la agenda de los cuidados, la agenda de la autonomía económica. Me parece que esa es la agenda que deberíamos, digo deberíamos entre comillas, ¿no? o que estaría bueno empezar a discutir. Porque nos unía la interrupción voluntaria del embarazo, que ya es un logro, ahora hay que monitorearlo, trabajarlo, pero bueno, se vienen otras agendas, tenemos que consensuar otras agendas para poder avanzar, me parece, todas juntas. Todas las feministas progresistas, qué sé yo, no sé si vamos a coincidir todas, pero bueno. No, yo creo que eso, que el rol de la política en esto y de los políticos, las políticas, los candidatos y candidatas, digamos, en estas instancias de presentación de propuestas, creo que ninguno, por lo menos públicamente, no se escucha nada, digamos, y eso también asusta un poco, ¿no? Que esté tan fuera de agenda cuando es un tema fundamental y central en decisiones para esto, por una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria. No sé qué perspectiva tiene usted en relación a esto, a los políticos y a las políticas, cómo están trabajando estas temáticas, cómo... Se fue Paula un rato. ¿Querés responder vos, Flor? Bueno, qué difícil. Creo que también, no sé, yo soy partidaria de los momentos de repliegue, de cuidado, como que no me parece que tampoco sean 100% negativos. Creo que tenemos como que rearmarnos. Entonces, que no estemos en las calles masivamente no me parece que sea tampoco la única pauta de que no estamos como organizadas. Nos ordena y nos da como fuerza y entusiasmo y vitalidad y todo lo que ya sabemos, pero también necesitamos como espacios así para discutir y para ordenar esta agenda que marcaba Ingrid, que es la agenda del trabajo, que es la agenda de los cuidados, que es la agenda de la autonomía económica, para desarmar todas esas narrativas que nos dicen que somos una agenda de minorías, ¿no? Como, bueno, pero eso lo tenemos que contrarrestar con una agenda, con propuestas y entendiendo que el aborto no era un punto de llegada, sino más bien un punto de partida, y también imaginando que los feminismos no disputan únicamente leyes, o sea, como pensando que es un camino mucho más a largo plazo. Yo soy re optimista, como en ese sentido, de que me parece que estamos en un momento y un proceso de cambio y que los cambios no van a ser de un día para el otro, no vamos a tener lamentablemente, ¿no? No sé, un gabinete paritario así porque seamos millones en las calles, no, son procesos como muy lentos, y de 2015 a este año también vivimos un montón de cosas súper interesantes, como hay que defender todo eso conquistado, somos vanguardia en la región, o sea, tenemos un montón de legislaciones y de normativas de avanzada y un movimiento súper potente que es mirado en toda la región, en América Latina y el Caribe, tenemos que cuidarlo. O sea, yo soy más partidaria como del cuidado, y proteger también en todas esas diferencias, volver a poner la transversalidad feminista como ante todo, ¿no? Así como se consiguieron las leyes que sabemos y que conocemos con transversalidad feminista, volver a ponerla en el centro. Y bueno, la política tradicional hace lo que puede, qué sé yo, como ahí no hace lo que nosotras deseamos y hace una interpretación también de nuestras narrativas, de nuestros deseos, de nuestras demandas, y a veces es un poco equivocada esa interpretación. Pero bueno, ahí estamos. Creo que hay que poner más esfuerzos en construir agenda, esta agenda que mencionaba Ingrid, y no, bueno, sí, no sé si es un esfuerzo quita el otro, pero hay que poner como las fuerzas ahí, me parece.
Yo voy a aprovechar para hacer otra pregunta. Y ustedes, a ver, creo que es interesante lo planteado, pero también, bueno, toda la lucha del proceso que se dio en la común, que y tal cual un inicio, y también había muchos movimientos por la misma consigna. ¿Cómo se imaginan el escenario de aquí en adelante? La agenda son varios puntos y las organizaciones son muchas, digamos, desde un lugar, desde varios, como, digo, como para darle impulso a esto. No sé quién se anima. No, la respuesta, la verdad es que no lo sé, no me animo a hacer futurología. Lo que sí veo y lo que sí vemos es esta voluntad de empezar a volver a juntarse y a pensar estrategias comunes y puntos comunes para imponer agendas que son viejas pero que son nuevas, ¿no? Para los feminismos argentinos. Pero bueno, eso nos va a llevar un tiempo de articulación y de debate hacia adentro de las organizaciones y hacia afuera de las organizaciones, y a nosotras también construir las narrativas para poder comunicar todas esas cosas, que no es fácil. Nosotros venimos juntándonos y pensando, y digamos, por ejemplo, pensando en la agenda de los cuidados, cómo comunicar la importancia, lo sustancial que es para achicar la brecha de desigualdad hablar de la agenda de cuidados, y sin embargo nos damos cuenta de que nadie entiende fuera de las feministas qué son los cuidados. O sea, nosotros pensamos que sí, pero no. Entonces tenemos que poder pensar desde la política y desde la comunicación y desde la incidencia, cómo hacemos para transmitir estas ideas que tienen que ver con esto, con el trabajo, con las infancias, con el futuro del país y con la economía del país, básicamente, ¿no? Con la fuerza productiva. Pero ¿cómo hacemos para comunicarlo y que se entienda? ¿No? Entonces, sobre todas estas cuestiones me parece que hay que pensar hacia adentro y hacia afuera de las organizaciones, o por lo menos son las cosas sobre las que venimos pensando nosotras y que les comparto. ¿Cómo, de dónde y cómo? No lo sé. Me parece que estamos como todavía un poco en proceso de reflexión, pero no sé, por ahí alguien tiene la posta y nos lo puede contar. No, acá dicen, bueno, totalmente de acuerdo con poner en la agenda con más fuerza los temas económicos, incluso macroeconómicos, lo estructural de los cuidados para la autonomía económica, la deuda, la cuestión fiscal, todos temas que consideran también de importancia para ponerlos en la agenda, ¿no? Bueno, no sé si alguna otra pregunta quedó dando vueltas. Bueno, por ahora nada más. Bueno, La veo Ingrid, Ana María parece que está levantando la mano, ¿no? yo no sí. la veo, puede ser. Pero me parece que no, tiene que... La tienen que desmutear. No sé si puede desmutearse o... No, lo tienen que hacer desde los que están, los que están coordinando, los de la parte técnica. Si no, por el chat, Ana María. Ahí lo pedí a ver si Gerardo podés hacerlo, no puedo. Ya está, ahí puede hablar. Ahí está. Bueno, gracias. Bueno, felicitaciones a las chicas porque la verdad que yo soy una vieja militante del socialismo, de las fundadoras, digamos, y la verdad que siempre he luchado por todos estos principios desde muy jovencita, y he trabajado en ellos. Trabajo en el Consejo de Ciencias Económicas, porque soy contadora pública, obviamente, ¿no? Y lo que hemos logrado, fui 8 años presidenta, a través de ese trabajo se creó la Comisión de Género y Diversidad. Y ahora me atreví, por los años que tengo, y todavía me escuchan, la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
está toda integrada por hombres. Y empecé a dar una batalla ahí, y la verdad que, bueno, ahora se decidió convocar a una reunión de mujeres, de colegas, digamos, de todo el país. Con lo cual creo que es positivísimo. Yo pienso que los encuentros masivos son buenos, con ello hemos logrado lo que no hubiésemos podido lograr, pero las cosas pequeñas también que podemos hacer nosotros en los lugares donde estamos, dando la batalla de ello, me parece que es importantísimo. Y creo que eso va a ayudar a modificar la realidad que tenemos. Es un pensamiento, no sé qué opinan las chicas al respecto. Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo, Ana María. Es un proceso, es parte de lo que decía Ingrid y es un camino, y creo que esta es una batalla cultural también que empezó y que se masificó en 2015 y que un poco todavía estamos viendo sus efectos, tanto buenos como malos. O sea, la reacción patriarcal que también hay frente a esa organización y frente a los logros. Sí, para mí es parte del proceso, y también hay que ser optimistas de que si logramos abrir la conversación sobre un tema tan hostil y tan tabú como lo fue el aborto, y con tanta tensión alrededor e intereses y demás, no solamente conseguimos la ley, sino que abrimos una conversación mundial, porque todo el mundo estaba mirando los pañuelos verdes. ¿Cómo no vamos a poder construir una narrativa y un mensaje sobre la importancia de la autonomía económica, de los cuidados y su aporte al sistema productivo y a la vida de las personas? Digo, en eso, perdón si estoy como demasiado optimista, pero me parece que si pudimos con el aborto no solamente conseguir la ley, sino que se entienda que es un tema de salud pública, de derechos humanos, de justicia social, y además logramos la ley, logramos convencer a diputados, senadores, a que se conversen en las mesas, en los espacios de la vida cotidiana, ¿cómo no vamos a poder lograr que entiendan que cuando hablamos, está el newsletter de María Esperanza Casullo del fin de semana que hablaba de esto justamente? Cuando pensamos en un desocupado, en realidad hay que pensarlo con A, es una desocupada. Cuando pensamos en un pobre, hay que pensar en una mujer joven pobre. Digo, ese mensaje creo que, y es parte de esto que compartía Ingrid, que venimos como trabajando, creo que lo vamos a poder construir las feministas. Espero que sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más para Ingrid o para Florencia? ¿Algo más que podamos compartir? Bueno, si no hay más preguntas, bueno, primero, muchísimas gracias, Ingrid, muchas gracias, Florencia, muchas gracias por todo, muchas gracias por todas las que participaron en este ciclo de charlas. Le agradecemos desde la usina, desde Mujeres Socialistas de Argentina, desde FES. Realmente fueron encuentros interesantes y necesarios, y bueno, y sin duda el tema que hoy tuvimos con ustedes y que pudimos charlar sobre la violencia en los medios de comunicación y en las redes sociales nos va a llevar también a nuevos encuentros, así que bueno, muchísimas gracias Ingrid, muchísimas gracias Florencia, y a todas las que participaron también. Nos volvemos a encontrar pronto. Chao, chao. Gracias a todas. La próxima con Boga, por favor, Boga. Presencial con un pescadito mirando al río, tal cual. Por favor. Una tardecita mirando al río. Nos vemos. Por favor. Sí, tal cual. Nos vemos. Chao. Besos. Chao. Audio Jungle.